Tardes, muchas gracias Federica. Muchas gracias a todos hoy por asistir. Buenas tardes, especialmente porque es viernes, así que agradecida de su asistencia al día de hoy. Y para que, considerando que ya la clase anterior había sido muy larga, vamos a empezar con la de hoy rápidamente. Ustedes saben, si tienen dudas o consultas, le pueden ir preguntando a Federica durante el chat o durante el grupo de WhatsApp y ella me va a comunicar las preguntas. ¿Ya? Entonces, la clase anterior nosotros habíamos visto cuáles eran los efectos de los actos jurídicos y habíamos visto también la ineficacia de los actos jurídicos. Dentro de la ineficacia encontramos la nulidad y ya habíamos visto la nulidad absoluta, así que hoy día vamos a ver la nulidad relativa. ¿Qué es la nulidad relativa? Es aquella sanción legal impuesta a los actos celebrados con prescindencia de un requisito que es exigido en atención a la calidad o al estado de las partes. Y también habíamos visto que se sanciona con nulidad relativa todo aquello que no se sanciona con la nulidad absoluta. Por tanto, en este caso, como dicen bien los profesores durante las clases, es como la bolsa de gato. Todo aquello que no sea sancionado por la nulidad absoluta va a ser sancionado por la nulidad relativa. La doctrina también los llama anulabilidad o rescisión. Pueden encontrarlos de esas dos formas, tanto en los textos de la doctrina o en los textos de los profesores, como en el código, y van a entender que en el fondo que se refiere a la misma cosa. La anulabilidad, la rescisión y la nulidad relativa son la misma. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causales de la nulidad relativa? Vamos a encontrar primero los actos de los relativamente incapaces, el error sustancial, como por ejemplo que yo quiera comprar un auto y me estén vendiendo una camioneta, el error de la calidad, en la calidad accidental, cuando dicha calidad sea el principal motivo para contratar. Esto quiere decir, si yo quiero comprar un auto, pero quiero que ese auto sea azul, ese error accidental, si es que me venden un auto rojo, va a pasar a ser una causal de nulidad relativa. ¿Ya? El error en la persona, en los casos en que la persona es relevante, la fuerza grave, injusta y determinante, como también habíamos mencionado en la clase anterior, que es aquella fuerza que se ejerce durante la persona que la obliga a contratar, el dolo determinante en los actos bilaterales, que además debe ser obra de una de las partes dentro de la contratación, es decir, en este acto jurídico, el dolo tiene que venir de una de las partes que esté dentro de este acto jurídico, no puede venir de una tercera persona, no puede venir de una parte externa. La omisión de formalidades exigidas en consideración al estado o calidad de las personas que se celebran en el acto, y también habíamos visto o vamos a ver la lesión en los casos en que previene la ley, ¿ya? Que se encuentra previsto por la ley. Perfecto. ¿Cuáles son las características de la nulidad relativa? Vamos a ver que solo están legitimados para alegar la nulidad relativa aquellos en cuyo beneficio se ha establecido según la ley, es decir, aquellas partes en que, primero, que están dentro del contrato y segundo, o sea, del acto jurídico y segundo, en que la ley determina que son los beneficiarios, al contrario de la nulidad absoluta, aquí no puede ser ni el tribunal o el juez de oficio, ni el Ministerio Público, por razones de la buena moral o las buenas costumbres o para mantener la seguridad. Nada de eso va a estar dentro de la nulidad relativa, solamente van a poder alegarlo las personas en cuyo beneficio se ha establecido, y con la excepción, por ejemplo, de los herederos, que en este caso cuando la persona en cuyo beneficio se estableció fallece, los herederos podrán alegarlas, o los cesionarios. Si yo vendo mis derechos sobre este acto, que se encuentra en el fondo nulo relativamente, el cesionario que recibió este acto va a poder alegarla. Y el artículo 1685 establece que se priva, por ejemplo, al incapaz relativo que celebró este acto del derecho de solicitar la nulidad relativa de un acto, alegando su incapacidad para obligarse. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Por ejemplo, si este menor de edad o este incapaz relativo, que no son lo mismo, eh, quiere celebrar este acto definitivamente, pero miente, por ejemplo, en su edad, y le dice, no, es que yo soy menor, yo soy mayor de edad, así que no hay ningún problema, podemos celebrar este acto jurídico. En primer lugar, se podría establecer que él sí puede alegar la nulidad relativa. ¿Por qué? Porque una persona no puede realizar un acto jurídico simplemente por meras aseveraciones de una persona.
Yo no puedo ir contratando por la calle con cualquier persona que me diga que es mayor de edad o que me diga que es un capaz. Pero si este incapaz relativo, y esta es la excepción del artículo 1685, me dice que es mayor de edad y además, por ejemplo, falsifica su carnet o su certificado de nacimiento donde dice que es mayor de edad, en ese caso, el incapaz relativo pierde su capacidad de alegar la nulidad relativa porque ahí ya hubo una aseveración, o sea, ya no fue una simple aseveración, sino que hubo un acto directo para realizar este acto que es nulo. ¿Ya? En este caso, entonces, como habíamos visto, la primera característica solo pueden alegarlo aquellos en cuyo beneficio se estableció la ley. La segunda característica es que la nulidad relativa puede sanearse por el transcurso del tiempo. Como habíamos visto, la nulidad absoluta no se puede sanear por el transcurso del tiempo, la nulidad relativa sí, y el plazo en el fondo, para que se pueda sanear es de 4 años. Y hay que distinguir diferentes situaciones. En la primera, 4 años desde que se hace el acto, si es que el acto, disculpe, 4 años desde que, si el acto se ejerció por fuerza, cuando deja de ocurrir la fuerza, ahí es cuando empiezan a correr los 4 años. Es decir, si yo ejercí fuerza para realizar este acto y además seguí ejerciéndolo en el transcurso del tiempo, en el momento en que se termina esa fuerza, empiezan a correr los 4 años para poder declarar la nulidad relativa o para poder solicitar la nulidad relativa. En el caso, por ejemplo, de que contrate un incapaz, la incapacidad empezará a contar desde que deje de existir esa incapacidad. Por ejemplo, desde que el menor de edad que contrató a los 18 años. Ahí empiezan a correr los 4 años. En todo el resto de las situaciones en que no haya fuerza o no haya un incapaz relacionado, va a ser desde que se realizó el acto jurídico. Y en tercer lugar, la tercera característica, la nulidad relativa puede sanearse por la ratificación de las partes. Es decir, que si las partes, a sabiendas de que existe esta característica que da la nulidad, yo sé que existe la nulidad, pero de todas formas digo, ya, estamos contratando, voy a comprar un auto, me venden un Jeep, y yo sabiendo que es un Jeep, digo, está bien, no importa, no hay ningún problema, yo lo ratifico y por tanto la nulidad relativa desaparece. ¿Ya? Entonces, como estábamos hablando de la ratificación de la nulidad absoluta, la ratificación es la confirmación del acto o del contrato nulo relativamente, e importa en el fondo una renuncia a la rescisión o a la anulabilidad o a la nulidad relativa, que habría podido solicitarse. Yo sé que me vendieron el Jeep, pero yo voy a ratificar este acto de compraventa de todas formas y por tanto renuncio a la acción de nulidad relativa. Esta ratificación puede ser tanto expresa como tácita. Expresa es donde yo efectivamente lo digo, tengo el conocimiento y lo expreso en voz alta, es decir, yo sé que es un Jeep, pero de todas formas voy a realizar la compraventa y por tanto ya renuncio a la acción de nulidad relativa. O tácita, es decir, que yo sigo actuando de la misma forma como si el contrato no tuviera ningún problema o el acto jurídico no tuviera ningún problema. Y aquí, por supuesto, la doctrina se divide. Hay una parte de la doctrina que dice que basta con que sea tácita o basta en el fondo con que se realice el acto jurídico de forma eh, efectiva, de forma tranquila y no se diga nada. Y hay otra parte de la doctrina que dice que se requiere que para que esta ratificación tácita valga, se debe saber cuál es la razón de la nulidad del acto. Es decir, yo tengo que saber que existe un error sustancial, tengo que saber que existe un error en la persona, y sabiendo que existe, yo lo hago de todas formas. Esa es una ratificación tácita. Si yo no me entero de que existe esta razón, si yo no me entero de que existe en el fondo esta justificación de que el acto sea nulo relativamente y lo sigo haciendo, hay una parte de la doctrina que dice que no se entiende que yo he renunciado a la rescisión o no se entiende que yo he renunciado a la nulidad relativa, sino que no tengo conocimiento de ello y apenas lo tenga voy a poder ejercer la acción. ¿Ya? Es un acto unilateral que puede realizar la persona legitimada para demandar la nulidad, y esto es aquella persona en cuyo beneficio se ha establecido, como habíamos visto. Es un acto jurídico accesorio y en particular dependiente. ¿Por qué?
porque la nulidad relativa depende necesariamente del acto jurídico principal. Para poder ejercerlo, dependo necesariamente de que exista este acto jurídico. Si no existe, la nulidad relativa tampoco existe. Es irrevocable, es decir, una vez que yo ratifico la nulidad relativa, yo no puedo volver a después cambiar de opinión y decir, oye, ¿sabes qué? No, en realidad no me gusta ese JIP, a pesar de que ya te pagué, a pesar de que ya lo inscribí en el registro civil, a pesar de que ya hice todos los actos. Si ya efectivamente ratifiqué este acto que podría haber sido nulo relativamente, pero ya no lo es, ya no puedo volver atrás. Y finalmente opera de forma retroactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que el acto jurídico es válido desde el momento de su contratación. Si yo ratifico el acto jurídico después de 2 meses, el derecho entiende que fue válido desde el primer momento. Hasta ahora, ¿hay preguntas? Es que veo algunas cosas en el chat, entonces no sé si están saludando o están preguntando. Solamente están saludando. Ah, ya. Bueno, buenas tardes a todos. Ya. Entonces, los requisitos de la ratificación. Solo opera tratándose de un vicio que la ley sanciona con nulidad relativa. Ya habíamos visto que la nulidad absoluta no se puede ratificar, porque la nulidad absoluta está puesta en virtud a el cumplimiento de la ley y al orden público. Por tanto, no puedo sancionar un acto que está sancionado, o sea, no puedo ratificar un acto que está sancionado de forma de nulidad absoluta. Pero sí puedo ratificar un acto que la ley sanciona con nulidad relativa. La nulidad relativa, su ratificación, además, para ser válida, debe emanar de la parte o las partes que tienen derecho a alegar la nulidad. Como habíamos visto, como está en favor de aquellos en cuyo beneficio se ha establecido, la ratificación no puede venir de la parte que ha cometido la razón de la nulidad relativa. No puede venir de la parte que trajo el auto, o sea, que trajo el JIP en vez del auto, pero puede venir solamente de la parte que recibe el JIP y no el auto, la persona que quería comprar el auto. ¿Ya? La persona que ratifica debe ser capaz de contratar. ¿Ya? No vale la ratificación expresa o tácita de aquel que no es capaz de contratar. La única excepción será una vez cumplido o una vez que ya sea capaz de contratar, que ha desaparecido esa incapacidad, ahí podría ratificar, ¿ya? Pero es desde ese momento. Debe realizarse en tiempo oportuno, esto es, o antes de la declaración de nulidad o antes de los 4 años para que se sanee el acto. Es decir, si se está tramitando, por ejemplo, la nulidad relativa y ya estamos en el juzgado, yo todavía tengo tiempo para ratificarlo. Puedo arrepentirme, por ejemplo, de haber empezado la acción de nulidad relativa y decir, ¿saben qué? En realidad terminemos esto aquí y ratifico el acto. Pero una vez que ya hay una sentencia firme y ejecutoriada, el acto ya no se puede ratificar. Como habíamos visto, y también se había mencionado, debe efectuarse después de haber cesado la causa de invalidez, o debe haber, por ejemplo, una vez que ya haya cesado la fuerza, una vez que ya haya desaparecido la incapacidad de la persona contratante. ¿Ya? Solamente en esas situaciones yo puedo efectivamente ratificar el acto. Si la fuerza todavía se está ejerciendo, yo no puedo ratificarlo porque en el fondo se entiende que yo no tengo voluntad para hacerlo, porque no estoy ejerciendo mi voluntad para contratar. Y finalmente, tratándose de la confirmación expresa, debe hacerse con las solemnidades por las que la ley sujeta este acto o contrato. Es decir, si la compraventa es por escritura pública o si el acto se realiza a través de una escritura pública, yo no puedo hacer una ratificación por una escritura simple o no puedo hacerla verbalmente solamente, de forma consensual, verbal. Tiene que ser a través del mismo acto que establece la ley. Si la ley establece una escritura pública, debe hacerse con la misma solemnidad que establece la ley. Entonces, ya vimos cuáles son la ineficacia del acto, la nulidad absoluta, la inexistencia del acto y la nulidad relativa. Respecto a la nulidad absoluta y la nulidad relativa, vimos que tenía muchas diferencias. Pero ¿cuáles son los efectos de la nulidad? Los efectos de la nulidad van a ser los mismos tanto para la nulidad absoluta como para la nulidad relativa. ¿Y cuál es este? Es que se retrotrae todo al estado anterior.
Para eso, requiero de una existencia de una sentencia judicial firme y ejecutoriada que declare la nulidad del acto, ya sea la nulidad absoluta o ya sea la nulidad relativa. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es este efecto? Como había mencionado, se retrotrae todo hasta el estado anterior. Es decir, queda todo como que yo nunca hubiese realizado ese acto jurídico. El efecto de la declaración de nulidad tiene primero un efecto respecto a las partes y después respecto a terceros. El efecto respecto a las partes es que la declaración produce efectos solamente con relación a las partes en cuyo favor se ha decretado. Es decir, la persona que pidió la nulidad absoluta o las personas en cuyo favor se había decretado la nulidad, esas personas van a ser las afectadas. Y las personas afectadas también van a ser las partes que hayan estado en este acto jurídico. Por ejemplo, en esta compraventa, si yo hago uso de la acción de nulidad, la sentencia firme y ejecutoriada va a afectar tanto a la parte compradora como a la parte vendedora. ¿Ya? Y las personas que celebran el acto nulo, como habíamos dicho, vuelven al estado o a la situación anterior. Es decir, yo en este caso tengo que distinguir si el contrato se cumplió o si el contrato no se cumplió. Si el contrato no se cumplió, no hay ningún problema, quedamos en el mismo estado como si nunca hubiésemos hecho el estado o el acto jurídico. En este caso, como estamos viendo, el ejemplo de la compraventa. Yo nunca te entrego el auto, o sea, yo nunca te pago el precio y tú nunca me entregas el auto. Pero si el contrato ha sido cumplido por uno de los contratantes o por ambos, se tiene que distinguir respecto a qué partes cumplieron. Por ejemplo, si yo entregué el auto pero no se pagó el precio, se debe solo restituir el auto. Si se cumplieron ambas partes, es decir, se entregó el auto y se pagó el precio, se debe restituir el precio y se debe entregar el auto o restituir el auto. Si, por ejemplo, yo compré un campo y ese campo produjo frutos, ¿yo debo restituir los frutos? Se debe distinguir. Se entiende que la persona que recibió el campo, que produjo los frutos, estaba de buena fe, no debe restituirlos. Pero si estaba de mala fe y él era la persona que cometió la razón de la nulidad, debe restituirlos. Ahí siempre vamos a tener que distinguir en el fondo qué es lo que ocurrió y qué es lo que no ocurrió. Ahora, efectos de la nulidad respecto a terceros. Habíamos dicho que la acción de nulidad o la sentencia firme y ejecutoriada en realidad de la acción de nulidad afecta solo a las partes o tiene efectos sobre las partes. Sí, es cierto. Pero también habíamos dicho que en el fondo se crea una realidad jurídica con las sentencias. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, me quedé con el auto o con el Jeep y ese auto después yo lo volví a vender, la persona o el tercero que en el fondo, después de haber sido retrotraído en el tiempo este acto jurídico, que es nuevamente o que siempre fue el dueño del auto, tiene una acción reivindicatoria contra este tercero que había comprado el auto segundo. ¿Por qué? Porque si el acto de nulidad me retrotrae al estado anterior, yo no tengo ningún derecho sobre ese auto y por tanto no puedo transmitir o no puedo transferir más derechos de los que tengo. Se declaró la nulidad, el auto deja de ser mío porque yo debo restituirlo, y como no lo tengo, la persona que es dueña de ese auto puede tener una acción reivindicatoria en contra de la tercera persona que había comprado el auto. Entonces, en principio, la nulidad absoluta o la declaración de nulidad absoluta o relativa, ¿tiene efectos sobre terceros? No, en principio no, pero puede ocurrir en ciertos casos que se genere, por ejemplo, una acción reivindicatoria o que que se retrotraiga al estado anterior sí pueda tener efectos respecto a otras personas. Entonces, como habíamos dicho, ¿cuáles son las acciones que da origen a la nulidad? Primero la acción reivindicatoria, que es respecto a cosas, y la primera acción que se genera respecto a la nulidad es la solicitud de poder pedir de poder pedir la declaración de nulidad. La nulidad absoluta y la nulidad relativa generan dos acciones. Primero, la acción de nulidad para pedir la acción de la nulidad y segundo, la acción reivindicatoria en los casos que sea necesario. ¿Alguna pregunta hasta acá?
porque con esto terminamos la nulidad relativa, la nulidad absoluta y más atrás la inexistencia. No, Constanza, no hay pregunta. Si algún compañero tiene alguna pregunta, la puede dejar por el chat, no hay ningún problema, se la leemos a la abogada y ella la responderá. Gracias, Constanza, podemos continuar. Perfecto. Como pueden ver, estoy intentando ir un poco más rápido. Si tienen preguntas después de la clase, también pueden hacerlas durante el chat o el WhatsApp, como ustedes lo prefieran. Ya. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la ineficacia de los actos jurídicos en sentido estricto. Y es cuando el acto que por sí sería idóneo para producir los efectos, que le son propios en el fondo, cuando el acto por sí sería perfecto, pero no genera sus efectos propios porque, o deja de producirlos por un efecto extrínseco, un efecto de afuera. La inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa eh, no producen sus efectos de estos actos jurídicos por algo intrínseco, por algo que falla dentro de ellos, o porque no existe, o porque hay un error en la persona, como cuando, la nulidad relativa, por ejemplo, cuando estábamos hablando de que esta persona era necesaria para la contratación, pero hay ciertos casos que podrían ser perfectos, que podrían generar sus actos, pero no los producen, pero por una razón extrínseca, de fuera del acto jurídico. Y en este caso vamos a hablar en primer lugar de la suspensión, que es un acto jurídico que para tener lugar queda subordinado en el fondo a que ocurran ciertas cosas o ciertos hechos que todavía no se han verificado, como por ejemplo podemos hablar de las condiciones. Podemos decir que la compraventa va a estar perfecta el 1 de enero del 2023. Por tanto, el acto está perfecto. Yo te puedo entregar, por ejemplo, el precio, tú me entregas el auto, pero la propiedad de ese auto no va a pasar a mi nombre hasta el 1 de enero del 2023. Ven que este acto jurídico es perfecto, o sea, se entregó el precio, se recibió la cosa, que son los requisitos para la compraventa, pero como pusimos una condición, se suspende el efecto de este acto jurídico de compraventa, que sería la transferencia de la propiedad. Entonces, este es un efecto, la suspensión es transitoria, dura hasta que se cumpla esta condición, que puede ser establecida tanto por la ley como por las partes, pero no es permanente. Es decir, esta condición no puede ser para siempre, porque si no, no habría acto jurídico en el fondo. Constanza, te Vamos a... interrumpo un minuto Sí, por supuesto. porque Marisol tiene una duda y para no Sí. pasar de tema, Ujú. Marisol pregunta, ¿la acción reivindicatoria solo es contra terceros? Sí, la acción reivindicatoria es contra terceros. ¿Por qué? Porque yo no podría, o sea, en el fondo es contra cualquier tercero poseedor no dueño. Por ejemplo, en este caso, yo puedo ejercer la acción reivindicatoria en el ejemplo que habíamos dado en la nulidad relativa, de que existen tres partes: el que estaba vendiendo el Jeep, el que estaba comprando el auto, y ahí había el error, y la tercera persona que compró en este caso el Jeep, sí. La acción reivindicatoria siempre es contra el tercero poseedor no dueño. Pero se podría establecer que si yo me quedé con el Jeep, a pesar de que me devolvieron el dinero, como ya no soy parte de este acto jurídico, ya no soy tercero. O sea, ya no soy parte del acto jurídico porque el acto jurídico no existe, porque se estableció la acción de nulidad, por tanto nos retraímos al estado anterior, por tanto yo no soy dueño, pero soy poseedor, y se podría poner la acción reivindicatoria en contra de mí, porque ya no soy parte del acto jurídico. En ese caso, respondiendo a la pregunta, sí, siempre es contra un tercero, poseedor no dueño, pero si estamos todavía en esta resolución en el fondo, de que se declare o no se declare la nulidad relativa, no se puede establecer, pero una vez que ya se haya declarado la nulidad relativa en el fondo y nos retrotraímos al estado anterior, ya soy un tercero, así que sí. Ahora sí, si escuchan un perrito ladrando es el mío, lo siento. Ya. ¿Cuál es otra causa de ineficacia en el fondo extrínseca? Es la resolubilidad, que es aquella situación de los actos jurídicos en que los efectos cesan
y se elimina en el fondo la eficacia de los actos jurídicos que ya eran perfectos si sobreviene un hecho determinado al acto que declare que la voluntad es capaz. Disculpa. La resolubilidad es la situación de un acto jurídico cuyos efectos pueden cesar y eliminarse cuando la eficacia de los actos ya producidos sobreviene de un hecho determinado o de un acto de un sujeto cuya declaración de voluntad es capaz de provocar estas consecuencias. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, este acto jurídico era perfecto, pero se estableció que no, se estableció que, por ejemplo, al lado contrario, antes estábamos hablando de una condición que suspendía el acto jurídico, ahora podemos hablar de una condición que resolutoria que suspende el acto jurídico. ¿A qué nos referimos? Tenemos un acto de arriendo, ¿ya? Y estamos, ambas partes establecimos, vamos a arrendar, yo voy a arrendar la casa hasta el 2023, vamos a ocupar el mismo año. Este acto es perfecto, pero tiene una condición resolutoria que el 1 de enero del 2023 se acaba el contrato de arriendo, no se puede volver a generar, porque ya lo establecimos con anterioridad, entonces el acto es perfecto, va a generar todos sus efectos, yo voy a tener que pagar la mensualidad todos los meses, voy a poder hacer uso del bien inmueble, pero como hay una condición resolutoria que establece que esto tiene una fecha determinada de fin, se va a acabar en esa fecha. Es el otro lado de la moneda o la otra cara de la moneda de la suspensión. En la suspensión suspendíamos el efecto y se iba a producir con posterioridad. Aquí se produce el efecto, pero pero tiene una fecha de término. ¿Ya? ¿Se entendió? Perfecto. Gracias, Federico. La revocabilidad. Esta es una declaración de voluntad unilateral que consiste en que la retractación de un precedente del acto jurídico, que puede ser incluso bilateral, y tiene que ser consentida por ambas partes, puede permitir que se suspenda o que se termine el efecto del acto jurídico. Es decir, vamos a hacer una compraventa. ¿Ya? Yo te voy a entregar el auto, tú me vas a pagar el precio, no hay ningún problema, pero puede existir una razón que nosotros acordemos en que yo pueda pedirte que ese acto jurídico se acabe. Es decir, yo tengo 2 autos y te vendo este auto, ningún problema, pero con la condición de que si mi auto deja de funcionar, yo en cualquier momento puedo pedirte que revoquemos ese acto de la compraventa y yo recupero el auto. ¿Ya? Es decir, que por una razón que ambas partes acordamos, una de las partes tiene, por una declaración de voluntad unilateral, puede revocar este acto jurídico. También tenemos el desistimiento unilateral, que consiste en que la relación contractual por una de las partes termina o a través de la comunicación a la otra parte. Por ejemplo, en este caso del arriendo, no tenemos ningún problema, acordamos el arriendo hasta el 1 de enero del 2023, pero resulta que me salió una oportunidad, yo me compré una casa y por tanto yo te estoy avisando que desisto unilateralmente de este acto jurídico y por tanto lo terminamos. Estos casos son más fijos, más determinados y se ocupan mucho en la vida diaria. Es decir, por ejemplo, estamos realizando también una compra-venta, yo te voy a pagar y en realidad me arrepiento, no te voy a comprar esa chaqueta o no te voy a comprar. Yo estoy desistiendo unilateralmente del acto. ¿Ya? Y vamos a hablar también de la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Es la pérdida de un derecho que por no haberse hecho valer en el plazo que se había establecido, que se había fijado, ya sea por la ley o por las partes, se acaba. ¿Ya? Esta es, por ejemplo, cuando caducan las acciones, ¿ya? O cuando caducan ciertos derechos.
existe una relación jurídica o que a veces por el acuerdo, como que tenía una razón para ejercer un derecho y por el paso del tiempo ya no puedo hacerlo. Por ejemplo, yo tenía la posibilidad de decir que hasta el 2023 iba a comprar este auto. Y nosotros lo habíamos acordado, hicimos una promesa. Yo hasta el 2023 tengo para pagarte el auto y para que tú me lo entregues y ningún problema. Pero llega el 2023, yo no te compré el auto, no te avisé y por tanto caducó este derecho, caducó este acto jurídico que nosotros íbamos a ejercer. ¿Ya? Esto en ciertos casos los establece la ley y, por ejemplo, puede ser por causas de hechos sobrevinientes. Es decir, yo iba a comprarte el auto, pero hubo un terremoto, ya no puedo ir por ese dinero, o sea, ya no puedo como disponer de ese dinero y por tanto no te voy a comprar el auto, caducó mi derecho, yo ya no puedo volver a decir que voy a hacerlo más adelante. Tendríamos que volver a hacer otra conversación para decir que yo voy a volver a comprarte el auto con posterioridad. Y por último vamos a hablar de la inoponibilidad. Y la inoponibilidad es la sanción legal que consiste en el impedimento de hacer valer frente a ciertos terceros un derecho nacido, ya sea de un acto jurídico válido o de un acto jurídico nulo, revocado o resuelto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hicimos una compraventa, pero esa compraventa en el fondo estamos en un proceso de nulidad absoluta o nulidad relativa, yo estoy pidiendo la declaración, y yo mientras tanto no puedo, una vez terminada en el fondo este proceso, yo no le puedo ir a decir a otra persona, oye, yo todavía soy dueño del auto, te lo vendo, ¿ya? Ese acto es inoponible a terceros, ¿ya? Es una sanción que yo voy a recibir porque este acto en el fondo ya no es válido. La inoponibilidad tiene dos formas, o sea, la inoponibilidad puede ser tanto de forma como de fondo, y la inoponibilidad de forma es porque, por ejemplo, hay una omisión de formalidades que se exigen para la constitución de ciertos actos, pero que si bien no son necesarios para que estos efectos puedan hacerse valer, eh, se necesitan, ¿ya? Por ejemplo, la inoponibilidad por omisión de formalidades de publicidad. Esto es, yo compré el auto, pero no lo he inscrito en el registro civil, en el registro de vehículos. Por tanto, yo por mucho que te diga, oye, yo soy dueño del auto, no tengo la capacidad de demostrarte que soy dueño del auto porque no lo he inscrito. Por tanto, el tercero podría decir que es inoponible a él y que yo no te voy a comprar ese auto porque me arriesgo en el fondo a que no sea válido o que en el fondo el auto sea robado o que todavía no seas dueño y que te puedan declarar la nulidad relativa por él. ¿Ya? O puede ser inoponible por falta de fecha cierta. Es decir, nosotros hicimos la compraventa de este auto por un contrato a mano alzada, pero no lo llevamos al notario y como el notario no le puso la fecha cierta, yo no puedo saber si primero, esa compraventa es real y segundo, si realmente fue hecha en esa fecha o si tú le pusiste la fecha después o si al final nunca se ha hecho. Es decir, falta cierto requisito que le dé cierta validez, que si bien no es necesaria, porque para la compraventa de autos no se requiere de un contrato escrito, en este caso sí lo hace inoponible a terceros. Y existen inoponibilidades de fondo, que son aquellas que se basan en actos que hieren injustamente los derechos de terceros. Por ejemplo, existe la inoponibilidad por falta de concurrencia, es decir, nosotros hicimos un acuerdo de unión civil, pero no tenemos testigos. Ese acto es inoponible a terceros y no es válido porque no tengo los testigos que se requiere por la ley. ¿Ya? Puede ser un acto inoponible por clandestinidad, es decir, que se hizo en secreto y sin los requisitos que establece la ley.
Por ejemplo, pero esto es ficción. Nosotros hicimos una compraventa de un inmueble, pero no se lo dijimos a nadie, y se inscribió de forma irregular en el conservador de bienes raíces. Ya, eso se vería inoponible por clandestinidad porque se hizo en secreto, sin la publicidad que requiere la ley, y este sí es un requisito en este caso porque se requiere que la concurrencia, por ejemplo, del notario. ¿Ya? Inoponibilidad por fraude, yo fingí que era una persona que no era, y por tanto, cuando la otra persona vaya a decirle al resto del mundo que hizo un contrato, no va a poder ser oponible a terceros, no le voy a poder decir a los terceros que este acto realmente fue real porque se realizó a través de un fraude. Hay una inoponibilidad por lesión de derechos adquiridos. Esto quiere decir que este derecho que yo adquirí en el fondo tiene una invalidez. Por ejemplo, yo compré un bien inmueble bajo la lesión enorme, es decir, que pagué un precio mucho mayor al que el mercado correspondía, ¿ya? Y por tanto, como ese acto va a ser probablemente anulable o se va a pedir su inexistencia o se va a pedir algún tipo de sanción, este acto va a ser inoponible a terceros mientras no se regularice la situación. Y finalmente hay una inoponibilidad por lesión a las asignaciones forzosas. ¿Qué quiere decir esto? En los derechos de herencia hay un cierto orden de sucesión, ¿ya? Y hay ciertas asignaciones que son forzosas, por ejemplo, al cónyuge y a los hijos. Si yo en mi testamento lo dejé todo a la Fundación de Perritos Santa Julia, ese acto es inoponible porque yo por asignación tenía que dejarle el 50% necesariamente a mi cónyuge y el otro 25% tenía que dejárselo a mi hijo. Y en vez de eso, en vez de yo respetar las asignaciones forzosas, lo dejé todo a la Fundación Santa Julia. Primero todos esos bienes no se le van a poder entregar a la fundación y por tanto eso va a ser inoponible. Yo no se lo voy a poder exigir, por ejemplo, al cónyuge y al hijo y decirles que ustedes tienen que entregarle todo el dinero a la fundación porque esa era la voluntad del causante. No. La ley dice que hay que respetar las asignaciones forzosas y por tanto yo lo único que podría hacer es entregarle el 25% restante que en el fondo es de libre disposición. ¿Ya? Y la inoponibilidad, como habíamos, bueno, es un derecho nacido de la nulidad o de la resolución de un acto, porque, como habíamos dicho, este acto puede estar, por ejemplo, produciendo efectos en la vida real, pero una vez que se declare va a ser inoponible a terceros, o si hay alguien que tiene conocimiento de que este acto es nulo, si bien no se ha declarado, también va a ser inoponible a terceros. Por ejemplo, si el Ministerio Público o el juez se enteran de que, o un tercero, se enteran de que este acto es nulo, y tú me dices, oye, te vendo mi auto, yo te voy a decir, yo sé que ese acto es nulo y por tanto no me puedes decir que es real. No puedes decir que es oponible a mí, ¿ya? Porque es una sanción en el fondo de que no se puede oponer a terceros. Y hay casos excepcionales en que la nulidad de un acto o contrato no puede hacerse valer en contra de terceros, los cuales tienen el derecho de que respecto de ellos, por ejemplo, este acto se mire como perfectamente válido, que era lo que habíamos dicho. Por ejemplo, si yo realicé la compraventa y todavía no está declarada en la nulidad, si bien para cualquiera es perfectamente válido emitido este acto, hay ciertos casos en que o el juez por oficio de parte o el Ministerio Público, a sabiendas de que este acto no es válido, va a hacerse inoponible a terceros. ¿Y cómo puedo hacer valer la inoponibilidad? El juez no puede declarar de oficio la inoponibilidad porque esta tiene que ser solamente alegada en favor de los sujetos que se encuentran establecidos. Al igual que la nulidad relativa, el juez no puede declararla de oficio,
Y al contrario que la nulidad absoluta, en que el juez debe declarar el oficio, la nulidad tiene que ser solicitada por las partes o por ejemplo, los terceros en los que se encuentra establecido. ¿Ya? Esto se debe deducir como excepción por el tercero. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias entre la nulidad y la inoponibilidad? Ambas son sanciones, sí, pero la nulidad ataca la validez del acto mismo y la inoponibilidad se dirige a privar efectos al acto respecto de los terceros de buena fe. Es decir, este acto que habíamos dicho que puede ser válido o inválido, priva de efectos respecto a los terceros que están protegidos por la buena fe. La nulidad tiende a proteger a las partes del acto y la inoponibilidad protege a los terceros, y la nulidad no puede renunciarse anticipadamente, porque habíamos visto que, por ejemplo, la nulidad absoluta no puede renunciarse durante la contratación, ni la nulidad relativa durante la contratación, porque están establecidos en favor de las partes y por protección para el orden público, pero la inoponibilidad, como protege a terceros que en el fondo no son parte de estos actos, sí pueden renunciarse anticipadamente. Con eso terminamos, ese es el final. Faltaba una colita bastante grande de la clase anterior. Así que si tienen Constanza, consultas o preguntas, sí. ¿te voy a leer las consultas en el chat o preferís leerlas vos? Porque son como... No, léemelas por favor. Dale. La primera Sí. consulta dice, ¿Mm? una consulta, en caso de acción reivindicatoria, ¿qué pasa con los terceros de buena fe? ¿Deben entregar la cosa igual? Sí. En el caso de la acción reivindicatoria, los terceros de buena fe deben entregar la cosa igual, porque como habíamos dicho, la persona que le vendió al tercero de buena fe no puede transmitir o transferir más derechos de los que tiene. Por tanto, la persona, por muy buena fe que tenga, no es el dueño ni tiene ningún derecho sobre la cosa. Vamos a dejar para más adelante el caso de la prescripción. Pero la ley establece ciertos casos en que el tercero de buena fe sí se encuentra protegido, y ese es el caso de las prestaciones mutuas. Entonces vamos a tener que distinguir en las prestaciones mutuas qué tipo de contrato era. Pero si, por ejemplo, al tercero de buena fe le vendieron un árbol que da manzanas, si bien tiene que restituir el árbol que da manzanas, él tiene derecho, por ejemplo, a quedarse con las manzanas. Y si, por ejemplo, le cambió el abono a ese árbol, que vamos a suponer que está en un macetero, y le compró un abono premium, el mejor de todos, el mejor del mercado, que era muchísimo mejor que el árbol tenía, en ese caso el tercero también puede pedir la restitución del precio de ese abono, porque en el fondo lo hizo sin tener conocimiento, pensando que era para él, y si se lo devolviera al dueño y no le pidiera la devolución de ese precio, el dueño se estaría enriqueciendo indebidamente. Eso. Muchas gracias, Constanza. La siguiente pregunta dice, cuando habla de condición resolutoria, ¿es pacto comisorio porque es expresada en ese ejemplo del arrendamiento o yo estoy perdida? No, sí, es una... Sí, tienes razón. En ese caso del arrendamiento en particular, sí, tienes razón. Eh, pues, pero no quise adentrarme mucho más porque como las condiciones también se van a ver más adelante, eh, no quise como ahondar. Pero cuando estén estudiando las condiciones, ya van a saber que tienen que volver a la ineficacia estricta de los actos jurídicos. Muchas gracias, Constanza. Y la última pregunta dice, ¿una cesión de derechos se podría anular? Sí, como todo acto jurídico, una asociación de derechos se puede anular dependiendo de la invalidez que recaiga en ese acto. Eh, l- a ver, es que puede ser muy extenso. ¿Por qué? Porque el acto jurídico de la cesión de derechos puede tener una invalidez propia, por ejemplo, es decir, ya puede ser nulo absolutamente o puede ser nulo relativamente, o no sé si estás hablando en el caso, por ejemplo, de la revocabilidad, en donde quizás yo quiero renunciar o quiero, por ejemplo, decir, no, sabes que me arrepentí, no quiero cederte estos derechos. Se puede revocar, sí, se puede declarar la nulidad respecto a ellos, sí. Como todo acto jurídico está sujeto a las mismas normas y no debería haber ningún problema para ello. Si, por Muchísimas ejemplo, gracias, Constanza.
techos en un bien inmueble, lo que sí deberíamos hacer es ir al conservador de bienes raíces y realizar todas las formalidades o solemnidades que nos requiera la ley, pero sí, se puede. Muchísimas gracias, Constanza. No habiendo más consultas, damos por finalizada la clase. Quiero agradecerte, Constanza, la voluntad por dar esta clase, porque yo sé que en realidad era una clase la anterior y Sí. tuviste la predisposición de hacer dos porque se hizo muy extensa y para que los alumnos no estuvieran cansados, ni vos tampoco. Así que te agradezco un montón, fue súper, súper clara. También están No, los compañeros agradeciendo en el chat. y Así de todas que, formas, muchas gracias. como esta también es una clase extra, tú también tuviste la disponibilidad y la disposición de Por supuesto. conectarte, y todos ustedes que también asistieron a la clase de hoy, para poder terminar en el fondo lo que nos había quedado, la colita que nos había quedado. Así Por que de verdad supuesto. muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Y bueno, que pasen un gran fin de semana. Gracias nuevamente, Constanza, por dar tu tiempo de esta manera. Muchas gracias de corazón y que estén muy, muy bien. Chau, chau. Perfecto, Buen que fin de estén bien, semana. descansen.